Hola de nuevo, en este vídeo vamos a resolver el siguiente ejercicio de progresiones y series, así que pausad el vídeo, leed el enunciado detenidamente y cuando estéis listos empezamos. Genial, pues en el apartado A, considerando el esquema A, debemos darnos cuenta que debido al incremento constante de este incremento de salario, se trata de una progresión aritmética de incremento salarial. Vemos que en el esquema A, en el segundo año, simplemente debemos sumar 11.000 a 400 más 400, obteniendo 1.400 en el segundo año. En el tercer año simplemente debemos volver a sumar 400 para obtener 11.800. En el apartado B nos pide hallar la cantidad total de salario pagado durante 10 años, según este esquema A. Entonces, como hemos dicho, al tratarse de una progresión aritmética y de un incremento salarial basado en una progresión aritmética, utilizaremos la siguiente suma. La siguiente expresión que equivale a la suma de n términos de una progresión aritmética. Sustituyendo en este caso particular los valores que tenemos, es decir, 1 igual a 11.000, que es el salario inicial, y una diferencia común, es decir, un incremento salarial anual de 400, obtenemos que durante los 10 primeros años de trabajo se obtendría un total de 128.000. En el apartado C ya pasamos a un esquema salarial basado en una progresión geométrica, ya que el incremento salarial equivale al 7% anual y el incremento de un año será siempre respecto al del mes anterior. Es decir, empezaremos con un salario el primer año, lo multiplicaremos por 0,07, que equivale a un incremento del 7%, y al tercer año deberemos volver a multiplicar por 1,07 el salario del segundo año para obtener el del tercero. Así, esto representa claramente una progresión geométrica. Entonces, en el segundo año multiplicaremos 10.000 por 1,07 para obtener el salario del segundo año. Y en el caso del tercer año, volveremos a multiplicar este salario del segundo año por 1,07 para obtener el resultado de 11.449. En el apartado D nos pide hallar la cantidad total de salario pagado durante 10 años según el esquema B. En este caso, al tratarse de una progresión geométrica y de querer sumar los salarios de 10 años distintos, utilizamos esta expresión de la suma de n términos de una progresión geométrica finita. Sustituimos los valores de este esquema salarial, 1 es 10.000 y la razón común es de 1,07, porque un incremento del 7% anual corresponde a una razón común de 1,07. Al querer sumar 10 años de salario, sustituimos n igual a 10 y mediante la calculadora obtenemos un resultado de 138.164,48. Y en el apartado E nos dice que dos personas trabajan durante n años, pero considerando esquemas salariales distintos. Entonces nos pide hallar el mínimo número de años para el que el esquema salarial B empieza a exceder lo ganado según el esquema salarial A. Entonces, planteamos la siguiente inecuación para ya dar cuando el total ganado por, en este caso Manuel, excede el total ganado por Alberto. Y sería esto, es decir, las expresiones genéricas que hemos establecido para cada uno de los esquemas salariales, queremos ver cuando el esquema geométrico es superior al esquema aritmético. Primero, en este caso, resolvemos la ecuación, la igualdad. En vez de fijarnos en la ecuación, resolvemos la igualdad. Y se hace de la siguiente manera. Lo que hacemos es, mediante la calculadora directamente, obtenemos que deben pasar 6,33 años para que el esquema geométrico haya ganado más salario que el esquema aritmético. Pero, por definición, en este caso, en este ejercicio, sabemos que estos valores de n deben ser números naturales, porque estamos sumando salarios de años completos. No podemos considerar que tienen que haber pasado 6,33 porque nosotros estamos hablando de salarios anuales. Es decir, tiene que ser tras 6, 7, 8 años. No puede ser 6,33. Por lo tanto, consideramos que n debe ser igual a 7. Es decir, tienen que haber pasado 7 años para el esquema salarial B superior al esquema salarial A. ¿Y cómo lo demostramos esto? Es decir, aquí podemos calcular, por un lado, el salario total pagado al enésimo año en el esquema A
y el salario total pagado en el enésimo año del esquema B. En el sexto año, el esquema salarial A, es decir, S6, mediante la fórmula que hemos estipulado para la progresión aritmética, se obtiene 72.000 en total. Y en el esquema B se obtiene 71.532,9. Por lo tanto, claramente el plan B aún no es superior al plan A. Sin embargo, en el momento que calculamos el salario ganado al final del séptimo año, ese total, vemos claramente que se supera. Es decir, en el caso aritmético se obtienen 85.400 y en el caso geométrico se obtienen 86.540,2. Por lo tanto, el plan B sí que es superior al plan A. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.